desde Ciudad Juárez, que está en la número 1, hasta Tijuana, que está en la 258. Pues creo que eso es importante que valoremos y conocemos, porque somos una zona fronteriza. Y esos elementos delimitan la línea internacional entre Estados Unidos y México. Y bueno, aquí está en exhibición este libro, donde viene precisamente la 204, aquí en San Luis Río Colorado. Esta es una memoria gráfica con todas las fotografías de cada una de las 258 mojoneras que existen, desde Ciudad Juárez, que está en la número 1, y así en forma continua hasta llegar hasta Tijuana, ¿verdad? Que en ese entonces pues no existía, era el río, era el Océano Pacífico, no terminaba la playa, ¿verdad? Que bueno, hoy por circunstancias de crecimiento de la ciudad, pues es una gran ciudad en Tijuana, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Y bueno, voy a platicar muy poquito de la mojonera 204. Lo importante es conocer la historia y los antecedentes de eso, y sobre todo de dos personajes importantes. De hecho, ese es el objetivo de mi plática, hablar un tanto de lo que fue la Guerra México-Estados Unidos, lo que fue los tratados de Guadalupe Hidalgo, y finalmente las comisiones internacionales de límites estadounidenses y mexicanas para poner las primeras mojoneras en 1849-1850, y una segunda comisión 1889-1894. Y bueno, como ya lo mencionó ahorita Álvaro, pues su servidor es el encargado, el responsable del Archivo Histórico del Estado de Baja California, en Mexicali. Y bueno, quise destacar que es un edificio que también tiene una trascendencia interesante en la memoria colectiva de los mexicalenses. Es un edificio que va a cumplir 100 años. Fue la Biblioteca Pública de Mexicali, creada en 1925 por el entonces gobernador Abelardo L. Rodríguez, y en unos meses más, en 15 de septiembre, va a cumplir 100 años. Y empezó como biblioteca, en el 41 dejó de tener esa funcionalidad, y en 2001, entre todas estas décadas, fueron otras oficinas de gobierno, y en 2001 se destinó para el Archivo Histórico del Estado, que sigue teniendo la sede hasta el día de hoy. Un edificio pues ya remodelado, pero que sigue cumpliendo una función social con la comunidad mexicalense. Y aquí está lo que les mencionaba precisamente de la importancia de un monumento. Los monumentos son elementos que nos muestran la cara de una ciudad, de una comunidad, de una entidad, de un país. De hecho, ahí platicando con David Piña Ramírez, siempre nos dicen que para conocer la historia de una ciudad hay que recorrer sus calles, sus parques, y conocer los monumentos de qué personajes están en bronce. Porque se supone que los personajes que están de bronce son los que hicieron algo por la ciudad, son hombres ilustres, son mujeres destacadas, claro, de la historia nacional y de la historia local. Entonces, los monumentos son elementos que nos dan identidad, pero bueno, hay que saber por qué están allí, ¿verdad? Porque un personaje, en este caso no estamos hablando de personajes, pero sí de elementos identitarios, es importante pues valorarlos. En el caso de San Luis, pues bueno, ya mencionamos, se le llaman mojoneras, monolitos o monumentos. Son tres términos y ahorita los vamos a destacar. Entonces aquí con nosotros está la de la número 204. Primero hay que hablar de la Guerra México-Estados Unidos. Recordar que se da entre 1846 y 1847. Es una guerra inventada por los Estados Unidos contra México con el único objetivo de apropiarse de terrenos. Estamos hablando de la época de la doctrina Monroe, que significaba que Europa para los europeos y América para los americanos. Pero para los americanos de Estados Unidos de América, no para los hispanoamericanos. Entonces, recordar que Estados Unidos siempre ha tenido una visión constante de tener injerencia en la vida política y económica de toda América Latina. Entonces, en el caso de México, de los vecinos, pues era la extensión territorial, y qué mejor que inventar una guerra totalmente desigual contra los mexicanos, que por cierto, en esa época, pues básicamente nuestro país había toda una anarquía en cuanto a la política, donde había un presidente de la República cada 2 o 3 meses,
incluyendo, por supuesto, Antonio López de Santana, que fue como 15 veces presidente de la República. Entonces había una inestabilidad política determinante. No se llega el ejército. Para entonces Estados Unidos ya empezó a tener un ejército de los mejores del mundo, solamente detrás de Francia. Entonces, esta guerra, que duró un poco más de un año, pues vino a terminar con el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, y en ese momento se viene a dar lo que se viene a saber lo que conocemos, a delimitar la línea internacional. Como ustedes saben, pues México perdió más de la mitad del territorio nacional. Entonces es cuando las entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas vean como puntos fronterizos internacionales. Pues para raíz de ello se va a nombrar comisiones para hacer los límites. Hay una comisión estadounidense, hay una comisión mexicana, y bueno, de acuerdo a este tratado, bueno, quiero mencionar que a raíz de esta situación, pues la comunidad que se vaya asentando en estos puntos fronterizos va a ir delimitando su idiosincrasia como tales, ¿verdad? Claro, en el siglo XIX esto no es muy notorio, pero sí en el siglo XX, ¿verdad? Y hoy en el siglo XXI, pues no se diga, ¿no? Nuestro quehacer diario tiene que ver con la ubicación fronteriza. Y bueno, en el artículo 5, que es muy largo, quiero más destacar lo que puse en color rojo, donde dice que continuará después bueno, aquí es una descripción de cómo se va a hacer la línea internacional, pero al final sí me gustaría que leerlo por la importancia del mismo, porque es lo que nos reúne el día de hoy. Dice, continuará después por mitad de este brazo y del río Gila hasta su confluencia entre el río Colorado y desde la confluencia de ambos ríos, la línea divisoria cortando con el Colorado. Seguirá el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el mar Pacífico. ¿Qué significa eso? Que precisamente aquí, en esta zona que estamos, se va a hacer una delimitación de la línea internacional en línea recta hasta el Pacífico, hasta Tijuana. Claro, la primera delimitación va a ser al revés, va a empezar de allá y va a terminar aquí, en esta región. Creo que eso es un dato muy interesante que a veces no lo tenemos palpable, la trascendencia de esa circunstancia. Y aquí lo podemos ver en el mapa. Hay una línea internacional recta, ¿sí? Del Pacífico a la confluencia de los ríos Colorados y el río Gila, que es esta zona donde está el río Colorado y lo que es el valle del valle de Mexicali. Como les mencionaba, se van a formar una comisión mexicana de límites, y que el primer comisario es el general Pedro García Conde, que va a formar una comisión de acuerdo a una ley, y entre los integrantes destaco solamente a José Salazar Ilarregui. Él viene como ingeniero agrónomo, pero estamos hablando de 1849, cuando imagínense ustedes que México no tenía carreteras. Entonces, era toda una odisea emprender viajes de un lugar a otro. Y bueno, en ese transcurso de esa expedición que hizo esta comisión, el general Pedro García Conde muere durante el trayecto. Y entonces nombran a José Salazar Ilarregui como el presidente de la comisión internacional. Esto lo destaco porque estamos hablando que caminaron, ellos transitaron miles de kilómetros para hacer estos trabajos de la delimitación de la línea internacional. Aquí hice una cronología de ese viaje que hicieron ellos hace 176 años, ¿verdad? Ahorita pues es muy cómodo subir un camión y vámonos, ¿no? A San Luis Río Colorado de Mexicali, ¿no? O de venir de Tijuana aquí, ¿no? Pero ustedes imagínense en esa época. Ahorita les voy a presentar unas fotografías para que vean en las condiciones que así hicieron ese viaje. Miren, ellos salieron el 18 de abril. Tienen que haber llegado el 2 de junio a San Diego. Claro, hicieron un viaje del puerto de San Blas hasta San Diego. Pues ellos llegaron un mes, 2 días después.
¿verdad? Ya en San Diego los estaba esperando la comisión estadounidense, pero por supuesto pues llegaron tarde. ¿Por qué? Por las inclemencias del clima, las circunstancias que llegaron de Ciudad de México hasta Guadalajara, de Guadalajara llegaron a San Blas, se subieron en un barco y tardaron como 40 días a llegar a San Diego. O sea, fue una situación muy difícil. Entonces llegaron a San Diego el día 3 de julio de 1849, es decir, hicieron 41 días de viaje. Mencionar que cuando ellos iban a hacer este viaje, el gobierno les dio 10,000 pesos, y esos 10,000 pesos eran pues para cubrir todos los gastos, pero también para comprar equipamiento, y lo mandaron a comprar a Europa, pero cuando llegó pues con desperfectos, y pues era una comisión que tenía que llevar sus propios elementos para hacer las mediciones. Por cierto, trajimos un teodolito, que es uno de los principales elementos que usa un ingeniero agrimensor para hacer mediciones. Por supuesto, estos teodolitos son utilizados para medir un terreno, para medir una carretera o para medir lo que hicieron de una mojonera a otra mojonera. Este teodolito no es de la época del siglo XIX, es de los años 30 del siglo pasado, pero es una donación que nos hicieron allá al Archivo Histórico del Estado, gracias a la gestión, bueno, quiero mencionar aquí, gracias a la gestión del promotor cultural y bibliotecario Gerardo Sánchez Benavide, que nos está acompañando en Mexicali, que hizo la gestión para que nos lo donaran allí al Archivo Histórico. Es un teodolito precioso, que todavía que es funcionable, ¿no? Hoy quizá ustedes han visto ahí que andan ingenieros midiendo las calles, ¿no? Que van a pavimentar y pues traen un teodolito pues electrónico en una cajita, pero vean las características, está precioso, está funcionable y bueno, con su caja original. Bueno, quería mencionar también aquí el padre Germán, siempre gracias por que nos acompaña, siempre es una persona que también va a Mexicali a escuchar conferencias y hemos tenido muchas coincidencias. Gracias, padre, por acompañarnos. Se me pasó mencionarlo al principio. Bueno, entonces resulta que los aparatos llegaron mal. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues tuvieron que pedirle al Colegio Civil de Ingeniería y al Ejército que les prestaban para poder hacer ese viaje. Ya se imaginan, cuando llegan a San Diego, ya lo está esperando la comisión estadounidense, que llegaron un mes a tiempo, llegaron con todo el equipo de primer mundo, y los mexicanos llegaron tarde y con equipos usados, antiquísimos, y ya se imaginan. Así que eso no es de todos los días, ¿no? Ya tenía de hace buen tiempo. Y bueno, como les comentábamos, pues ellos tuvieron muchos problemas en el camino, pero bueno, finalmente llegan allá. Fueron recibidos por el mayor William Emory, que fue el jefe de la Asociación Astronómica, comandante de la comisión estadounidense. Entre julio, agosto y septiembre, o sea, en 3 meses, José Salazar Ilarrigue, este ingeniero, emprendió una serie de trabajos para empezar a medir dónde era el lugar más apropiado para empezar la medición de la línea internacional. Y se tiene referencia que el día 10 de octubre de 1849 es la fecha oficial para empezar el punto inicial de la línea limítrofe entre México y Estados Unidos. Y eso exactamente donde está ahorita en Playa de Tijuana, atrás de la Plaza Monumental, en un lugar simbólico, porque allí es donde inicia la patria mexicana, ¿no? Es donde inicia Hispanoamérica. Ahorita vamos a ver algunas fotografías. Aquí hay una referencia que vale la pena leer por la forma en cómo fueron recibidos en San Diego. Al entrar a la plaza del presidio, toda la oficialidad americana, vestida de riguroso uniforme, salió hasta la casa del señor T.B. Wheeler, quien a pie, así como el señor A.B. Gray y otras varias, estaban a la puerta esperándonos. Saludos, presentaciones y brindis de etiqueta. De todo hubo ese día, en el que después de comer con el señor Emory, volvimos a bordo a dormir, o sea, a bordo del barco que ellos llegaron. Al otro día se nos convidó y asistimos a la celebración de la independencia de los Estados Unidos, y el baile que se dio en la noche para solemnizarlo más, porque llegaron el 3 de julio, entonces el día siguiente, 4, era el día de los Estados Unidos. Bueno, aquí hay otra cita que se me hace también interesante
comentárselos. Dice: téngase presente que el día 10 de octubre del año de nuestro Señor de Jesús, los infraescritos, comisionados y agrimensores, legalmente nombrados por sus gobiernos, quedaron satisfechos con el resultado de las operaciones hechas, han convenido que la demarcación de límites entre la República Mexicana y los Estados Unidos comience en este punto de conformidad con el artículo 4 del Tratado de la Ciudad de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, cuyas ratificaciones se canjearon en Querétaro el día 30 del mismo año por los respectivos representantes de cada parte. O sea, José Salazar Ilarregui atendió cabalmente el artículo 4, que ya les había enseñado con anterioridad, y el punto de partida pues era ahí en el Océano Pacífico. Aquí viene una nota precisamente que se logró rescatar del periódico El Monitor Republicano, que era un periódico con mucha circulación en la Ciudad de México, donde precisamente que dice que anteayer marcharon los individuos que salieron de la Ciudad de México. Es una nota que se localizó en el periódico El Monitor, que está en la Ciudad de México, en la biblioteca Jaime Torres Bodet, y aquí está la imagen de este personaje. Es un personaje que debemos de valorar mucho, como un personaje ilustre en todas las poblaciones donde estuvo presente José Salazar Ilarregui, a lo largo de la línea fronteriza. Y ahí menciona pues que llegaron a San Diego, ¿no? Y en otra nota, el 25 de julio, aunque ellos llegaron el 3 de julio, hasta el 25 de julio de 1849, aparece en el mismo periódico la nota diciendo: Comisión de Límites. Los individuos nombrados por este importante encargo han llegado sin novedad al puerto de San Diego. O sea, imagínense, hoy una nota aparece el mismo día o el día siguiente. Aquí fueron 20 días después, se enteraron que habían llegado sin ningún problema a San Diego. Y quise poner la imagen de abajo para que vean los periódicos. En ese entonces los periódicos son del tamaño de la mitad de esta mesa. Bueno, cuando le da la vuelta, aquí hemos comentado con Álvaro, cuando le da la vuelta a los periódicos de esa época, porque me tocó darle vuelta a los periódicos de 1849, es una emoción porque encuentras cosas interesantísimas, ¿no? Es la época de Antonio López de Santana, ¿verdad? Y pues ahí ves las diversas notas del momento, pero pues a mí lo que me interesa, yo andaba buscando a José Salazar Ilarregui y esta comisión, pero les puse esos 4 volúmenes que son los 4 volúmenes que yo consulté y que encontré esas 2 notitas solamente. La anterior que les enseñé, tardé todo un día consultando los 4 periódicos para encontrar más estas 2 notitas, esta y esta, pero son valiosísimas porque te documentan cuándo salieron y cuándo llegaron a San Diego, ¿verdad? Así que todo un día, pero pues es emocionante, ¿no? Bueno, quiero destacar ahorita enseguida una breve biografía de 2 personajes muy importantes y que debemos de conocerlos y sobre todo valorarlos. Uno es José Salazar Ilarregui, que es el que se estaba mencionando, que aquí tenemos otra fotografía de él. Él era ingeniero de minas, graduado del Colegio de Minería, que hoy es el famoso Palacio de Minerías, allí en la Ciudad de México, que forma parte de la UNAM, ahí por la calle Tacuba. Nació y murió en la Ciudad de México, 1823-1892. Fíjense, primero fue conservador, después ya se hizo liberal. Conservador estamos hablando que coincidieron y convivieron con el gobierno de Maximiliano y con la invasión francesa. Pero después, como ganó Benito Juárez, pues se hicieron liberales. Pero él fue conservador en primer momento. Tuvo varios cargos importantes en el gobierno del imperio de Maximiliano. Fue subsecretario de Fomento en la regencia del emperador Maximiliano. Fue 2 veces gobernador de Yucatán, incluyendo Campeche. Y fue algo muy interesante, comisionado imperial en la República de Yucatán. Ese era el cargo de esa época. Y fue varias ocasiones. Cuando es hecho prisionero Maximiliano y es fusilado, él sale huyendo y se exilia en Nueva York. Después va a regresar y se va a incorporar al gobierno de Benito Juárez y va a desarrollar varios trabajos en varias partes de la República. Y aquí están. Por cierto, en esa época casi todos estos ingenieros eran muy común que hicieran sus memorias de sus trabajos. Estamos hablando que es obra pública del gobierno federal de ese entonces. Son libros muy extraordinarios, muy parecidos a este tipo,
libros enormes con mucha fotografía y con mucho diseño, papel couché empastados de piel. Y bueno, estos son las memorias que hizo José Salazar Ilarregui, precisamente como comisionado como titular de las comisiones internacionales para delimitar los límites de México, Estados Unidos y de México con Guatemala. Él tuvo esas dos comisiones. Entonces, que te nombraran así es porque era una de las personas más importantes a nivel nacional en cuanto a ser ingeniero. Y también algo muy importante, fue presidente de la Comisión de los Límites de la Mesilla. Recuerden que la Mesilla fue un terreno que vendió Antonio López de Santana y que después en el siglo XX se logró rescatar en la época del presidente Adolfo López Mateos, pero él fue el que hizo la delimitación de ese terreno que vendió Antonio López de Santana a los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a lo que yo les venía platicando, de estos textos que les mencioné anteriormente de José Salazar Ilarregui, él publica un libro que se llama Datos de los trabajos astronómicos y topográficos dispuestos en forma de diario, practicado durante el año de 1849 y principios de 1850 por la Comisión de Límites México, Comisión de Límites Mexicanas, en la línea que divide esta república de los Estados Unidos. Ese libro, aquí traigo una copia de lo que es, y aquí menciona varias veces, ahorita les voy a dar la transcripción de algunas líneas de cuando está aquí en esta región, cuando está estableciendo la Mojonera 204 de aquí de lo que hoy es San Luis Río Colorado. Por supuesto que en ese entonces no existía esta ciudad, ¿verdad? Pero es un dato, y los textos que ahorita les mencioné de cómo lo recibieron también los saqué de allí. Y bueno, hay que mencionar aquí que en la primera página de este libro hace referencia, pero más quiero destacar la forma en que ellos redactaban sus cartas en ese entonces. Solamente quiero destacar dos términos, donde dice: he cumplido religiosamente con mi deber. Dice la forma en que se manejaban, que se citaban con sus otros similares, en este caso su jefe inmediato, que era Pedro García Conde. Y la otra palabra que quería destacar era, dice: con los datos y resultados de los trabajos astronómicos y topográficos que practiqué en unión de los señores ingenieros auxiliares de la comisión para llenar los deberes sagrados que teníamos impuestos. O sea, fíjese, los deberes sagrados, y he cumplido religiosamente con mi deber. Y es una carta donde dice que está entregando a la memoria, después lo publicó como libro. Y el otro personaje que quiero hacer referencia es a otro ingeniero que se llamó Jacobo Blanco, y este fue el presidente de la comisión, de una segunda comisión que se hizo a fines de los años 80 y principios del siglo XIX, y fue el que hizo la memoria de este libro. De hecho, este libro es, bueno, ahorita se lo voy a enseñar, no me quiero adelantar. Bueno, este señor Jacobo Blanco es otro personaje muy importante. Quiero destacar que los ingenieros y los arquitectos son los que han construido México. Es decir, los caminos, las carreteras, los puertos, los edificios, ¿quién los diseña y quién los construyen? Los arquitectos y los ingenieros. Y no los valoramos, ¿verdad? Sinceramente, a veces van las primeras autoridades nomás a cortar el listón. Pero ¿quién hizo el Palacio de Bellas Artes? ¿Quién lo inauguró? Abelardo de los Rodríguez. Pero ¿quién construyó ese espectacular edificio? Pues los ingenieros y los arquitectos. Entonces quiero destacar a estos dos ingenieros porque son los que hicieron la delimitación de la línea internacional. Aquí vemos la línea todos los días, pero no le damos un sentido histórico a la línea internacional y a la Mojonera 204, que corresponde a lo que hoy es San Luis Río Colorado. Este personaje es muy poco abordado por los historiadores. Se hace referencia de él, pero es muy poco mencionado. Yo tuve la fortuna el año pasado de ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores al Archivo Histórico General Estrada y me encontré su expediente personal. Son unas 300 hojas en 2 tomos y te explica todo su devenir. Porque afortunadamente en esa época ya había telegramas, porque ya él es de fines del siglo XIX, y había pues muchas cartas,
los informes. Y bueno, de este expediente nomás que extraje lo más esencial, nomás para que te hagan una idea de la importancia del personaje. Igual que Larregui estudió en Colegio de Minería, en 1870 fíjese qué interesante, en 1870 fue contratado por el gobierno mexicano para efectuar levantamientos topográficos de las bahías y puertos de Baja California y de la costa del Pacífico. Con ello, elaboró un mapa del camino de San Diego a Yuma y de esta región hasta la desembocadura del río Colorado en el Golfo de Baja California. Es decir, Jacobo Blanco anduvo aquí recorriendo esta zona para hacer este mapa. Fíjense, eso es muy interesante, estamos hablando de 1870, 19 años antes de que viniera a ser la segunda revisión de la línea internacional y de las mojoneras que ahorita les voy a platicar. Eso es algo muy, muy interesante. Bueno, también participó en la Comisión Mexicana de los Límites para la frontera con Guatemala, porque también allá había un problema de límites internacionales, por eso se nombró una comisión. Y bueno, el papel más destacado que yo puedo señalar de Blanco es que fue jefe de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites entre México y Estados Unidos, creada en 1882, pero se funcionó hasta 1889, y allí se desempeñó como ingeniero jefe. Esta foto es de la Mapoteca Orozco Guerra, que está en la Ciudad de México. Allí está la mejor colección y más grande colección de mapas muy antiguos, pero allí está una colección de teodolitos, como el que les mostré ahorita. Ahí pueden ver, hay muchos diseños, ¿verdad? Estos sí son del siglo XIX, este no, este es de los años 30, pero más es para que tuvieran una idea, ¿no? Entonces, ahí hay una exposición permanente. Y bueno, Jacobo Blanco hace 3 memorias, pero una sola memoria dividida en 3 partes. Uno es de puras fotografías. Todo el libro son todas las mojoneras que existen, desde la número 1 que está en Ciudad Juárez hasta Tijuana, hasta lo que es hoy Playas de Tijuana, y va uno por uno. Es un libro extraordinario, está publicado en 1901, pero aquí la puse porque es la mojonera que estamos aquí en San Luis Río Colorado. Si me invitan a Nogales, pongo la de Nogales, ¿verdad? Así me voy, ¿no? Pero es muy interesante. Estos libros son muy raros de conseguir. Pero además, este señor Jacobo Blanco hizo el tomo 2, que es la memoria escrita, que va narrando día a día todo su devenir en los trabajos de la comisión. Y el tomo 3 es de este tamaño. El libro es de la mitad de esta mesa, pero trae los planos donde dibujan cómo iban a poner cada mojonera, de qué distancia había de una mojonera a otra. Estamos hablando de 258 mojoneras, desde Ciudad Juárez hasta el Pacífico. De Ciudad Juárez para allá no, hasta Tamaulipas no se pusieron mojoneras, porque el río Bravo es el límite entre los dos países. Recuerden que el río Bravo se mueve, entonces ahí no se pusieron mojoneras. La gente a veces dice, oye, ¿por qué no hay mojoneras para allá? Pues no, porque el río Bravo es el límite entre los dos países. Bien, les quiero mostrar unas fotografías más para que vean en qué condiciones viajaban estas comisiones. Esas fotos vienen en este libro, ¿verdad? Estas fotos son de 1889 a 1892. Iban en carruajes escalados por caballos y viajaban en mulas. Recuerden que las mulas son muy buenas para cargar, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí. Vean también la cuestión desértica. Recuerden los climas de esta región. Entonces imagínense, está trabajando ahí días y días instalando las mojoneras. Aquí esta imagen la puse, es la número 56, pero la puse por el carruaje. Vean ahí que trae para sentarse, y el otro señor está ahí observando. Esta otra, vean ahí el carruaje llena de cosas, ¿verdad? Llevaban casas de campaña, llevaban agua, llevaban alimentos, los instrumentos de trabajo, llevaban pintura, llevaban teodolitos, llevaban su ropa, sus zapatos, y bueno, los alimentos para los caballos, para las mulas. Esta está muy padre porque ahí se ve a un señor que está con una pala acomodando ahí la base, el basamento de la mojonera. Quiero mencionar que este señor José Salazar y Larregui y los estadounidenses, por ejemplo, de las dos comisiones, pusieron mojoneras.
Pero para los años 80 esas mojoneras, por cuestiones de erosión, del tiempo, unas ya se habían caído y otras, entonces fue reemplazar las mojoneras y las renumeraron, porque al principio la número 1 estaba en Tijuana y la 258 estaba en Ciudad Juárez. Con este trabajo de Jacobo Blanco fue al revés, es una renumeración de las mojoneras. Esta otra foto, aquí vemos ese tripié que está allí, para mí es una cámara fotográfica, no es un teodolito, es una cámara fotográfica de quien hizo las fotografías que estamos apreciando. Esta otra mojonera, ustedes pueden apreciar allí, porque las mojoneras fueron construidas de distintos elementos. Unos fueron de ladrillo, otros fueron fueron varios materiales. Este está hecho de cantera, pero otros son de hierro, y hay de varios tipos, ahorita los vamos a apreciar. Bueno, por las condiciones, por las distancias que anduvieron, afortunadamente ellos traían guardias, traían soldados que los estaban vigilando. Aquí vemos 3 soldados, ellos alcanzan a apreciar que están vestidos de soldados, están custodiando la comisión. Y en esta otra es el campamento, ahí se pueden ver las casas de campaña donde ellos allí dormían, porque esos dormían pues al aire libre. O sea, visualicen por favor desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, a campo traviesa. O sea, no van a llegar al Oxxo a comprar una botella de agua, no, es campo traviesa. O sea, váyanse al tiempo, porque es muy importante cuando hablamos de historia irnos al tiempo y las condiciones geográficas. Y hoy en qué circunstancias vivimos en esta región. Váyanse hace más de 100 años. Aquí sí vemos un teodolito. Ya lo vieron, los 2 señores que están del lado izquierdo son auxiliares topográficos del ingeniero principal. Esta es la 251. Esta está en Cerro de Otay, muy cerca del aeropuerto de Tijuana. Ahí es el Cerro de Otay. Ahorita quienes andan por allí solamente son los migrantes. Los migrantes andan en estas zonas, ahí por ese Cerro de Otay. Esto está aquí en Yuma, Arizona, pero esa nomás la puse porque vean allí a la persona está pintando. Claro que son fotos posadas, ¿verdad? Porque dijeron, ponte a pintar para tomarte la foto, ¿no? Pues, claro, sí la pintaron, ¿verdad? Por supuesto, pero está muy padre el momento en que está pintando a la mojonera. Esta otra están allí escarbando también pero me gustó esa porque de haber llovido, haber rociado el campo, y se ven las ruedas del carruaje. ¿Lo alcanzan a apreciar? Y ahí se ve pues la mula o caballo, no sé qué sea. Esa la quise poner más para que vean, ese es Tecate. Vean los cerros. Yo siento que es cerca del Cerro Cuchumá, pero vean todos los animales que llevaban, todas las yeguas o mulas que acompañaban la comisión. Y esta me encantó. ¿Ya sabe dónde es? La Rumorosa. O sea, imagínense, hasta allá arriba de la Rumorosa pusieron una mojonera. Yo quiero saber ahorita quién se avienta un camino para ir a tomarse una foto a la mojonera, allí en la Rumorosa. No creo, ¿verdad? Pues imagínense ellos, ¿no? Esa me gustó por esa circunstancia. Y termino poniendo estas 3 que son de Tijuana. Es en Tijuana, en la zona Río, donde está el centro escolar Agua Caliente, porque allí había unos baños termales y ahí pusieron el campamento. Pero si ven, es un campamento pues mucho mejor como lo pusieron en otros lugares, ¿no? Porque pues ya está cerca del pueblo de Tijuana. Ahora quiero destacar, ya para después llegar aquí a lo que es el San Luis, quiero hablar un poco de la mojonera número 1 o la 258. Porque como les comentaba al inicio de la plática, de ahí empieza, la clave de esto es que hay una línea recta que dice el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que empieza en el Océano Pacífico y termina aquí, en la desembocadura, en la unión de los ríos Colorado y río Yuma, y Gila. Entonces es importante tener ese contexto histórico de esta línea recta, que no tiene variables, es recta. Bueno, en este mapa que ilustra en este libro que les mencionaba de José Lazara y Larregui, ahí podemos ver precisamente son esos mapas que les menciono, va la línea internacional y en cada puntito, en tantos
de distancia en tantas leguas hay mojoneras. Este es un plano de 1850, elaborado por José Eleazar Ilarregui. Este es otro mismo, de la misma zona. Y bueno, nomás destacar, pues ya les había mencionado, hay 258 monumentos. Algunos están hechos de piedra, otros son de mármol, otros son de fierro vaciado, otros son de granito, otros mampostería y otros son de hierro. El que está aquí en San Luis es de hierro. Y bueno, ya les había referido, las mojoneras, monolitos o obeliscos, como se les llama, de cualquiera de las tres formas, son monumentos los más antiguos localizados. Entonces hay que tener esa importancia, destacarlos que son muy antiguos. Y bueno, en el caso de Tijuana, pues existen varios, pero yo más quiero destacar el número 1, es este. Y estas son las inscripciones que están, siempre están en inglés. Todos los monumentos traen una inscripción que dice que son monumentos de acuerdo a los tratados de Hualpa Hidalgo, y están en inglés y en español, ¿verdad? Porque las pusieron las dos comisiones que ya he referido. Pero esta era una mojonera muy inicial. Vean, allí está el monumento y está el Océano Pacífico sin ninguna barda. Inclusive encontramos una nota de periódico de 1882 que vale la pena leerla. Dice, el monumento, fíjense, 1882, el monumento, nos informan, es una construcción histórica diseñada para indicar la línea entre Estados Unidos y México. Está frente al mar. El viaje hasta allá es muy interesante. El panorama del lugar difícilmente puede ser superado. La vista es grandiosa, la playa forma una buena entrada. A menudo se organizan días de campo para comer, bañarse, pasear por la playa, disfrutar de un buen rato y regresar el mismo día a San Diego. 1882. Y ahí está una imagen de lo que les estoy hablando. A los turistas les gustaba ir al monumento para tomarse la fotografía en ese monumento solamente. Bañarse, hacer un picnic y regresarse a San Diego por la orilla, ¿verdad? Después empezaron a ir en carritos ya de motor. Estas son fotos de principios del siglo XX, bueno, fines del XIX, principios del XX. Y después esta foto está muy interesante porque ahí vemos a Jacobo Blanco. Jacobo Blanco es el chaparrito de barba, es el presidente de la Comisión de los Límites, y el lado izquierdo es el presidente de la Comisión estadounidense, ¿verdad? Entonces ahí está, esa es la de playas de Tijuana. Todas estas imágenes que les estoy presentando son de playas de Tijuana. Bueno, ya en el siglo XX, vean cómo pusieron un cerco, pero de alambre de púas, lo más imaginado. Y ahí pasó algo muy interesante. En 1971, la esposa del presidente Jimmy Carter va allí y crea el famoso Parque de la Amistad. Un parque donde abrían los domingos la puerta para que los familiares que vivían en Tijuana empezaban para ver a sus familiares que vivían en San Diego, en Estados Unidos, y que iban nomás a saludarse, porque no, claro que había muchos guardias allí. Pero fue un momento muy simbólico en la historia. Y vean allí, un señor está levantando la cuerda de púas, porque esa era la única delimitación. Las mojoneras son límites pero imaginarios, porque aquí hay una mojonera y hasta quién sabe cuántos kilómetros está la siguiente, ¿verdad? Pero ya había reja. Y bueno, viene después, ponen este cerco. En el año 2011 ponen el que está ahorita. Bueno, uno de los que están, porque después ya pusieron un doble. Y después estaba este ya completo. Quiero terminar con esta imagen de este punto. En ese rincón, en ese punto, es cuando se habla del inicio de la hispanidad. Porque estamos hablando que allí empieza América Latina y empieza México en contraposición con la cultura anglosajona. Y por ende allí ha habido varios elementos de índole cultural allí en Tijuana. El más significativo es cuando un hombre bala se cruza, ahí vemos la imagen. O sea, no es un acto de circo, es un estadounidense que se brinca la línea internacional desde playas de Tijuana a San Diego por la línea internacional. O sea, es un acto cultural, es un acto simbólico de este límite, ¿no? Porque en esos años quitaron el Parque de la Amistad. Ustedes saben que ha habido muchos momentos, que ha habido
de situaciones contra los migrantes. Y si ustedes ven también de la foto del lado derecho, ven cruces. Bueno, cada cruz representa un migrante muerto. O sea, es un espacio de concentración, de promover la mexicanidad, ¿verdad? Y nuestra identidad como mexicanos. Y al centro puse a un personaje que se llamó Rubén Vizcaíno Valencia, un promotor cultural muy importante en Tijuana y Baja California. Él, su última voluntad es que sus cenizas estuvieran realmente allí en el Océano Pacífico, allí en ese lugar. Y ahí están sus cenizas. Bueno, ahí se depositaron, con él murió en 2004. Y bueno, ya para terminar mi plática, ya con un contexto binacional, nacional y regional, llegar aquí. Y bueno, decir que aquí hay una mojonera, la número 204, aquí está el mapa de José Salazar Ilarregui, donde plantea, ahí podemos ver donde dice al centro, no me traje el marcador, pero se alcanzan a ver que dice Río Colorado. Ahí está la confluencia, y aquí a mano derecha es lo que sería la región de lo que es San Luis Río Colorado. Estamos hablando del mapa de esa época, estamos hablando de un mapa de 1849. Entonces, estos mapas eran para ir delimitando cuántas mojoneras iban a poner en tantas leguas y después llegar al terreno, plantar y construir las mojoneras. Eso es un mapa, creo que muy interesante y que es precisamente de esta región. De hecho, ahí dice plano de la confluencia de Río Gila y Colorado. De la confluencia de los ríos Gila y Colorado y del curso de este último hasta donde la costa de la línea que divide las dos repúblicas de México y los Estados Unidos, hecho por el agrimensor de la misma, José Salazar Ilarregui, año de 1850. Bueno, hablando de José Salazar Ilarregui, en este libro que le menciono, dice que el 28 de diciembre de 1849, estando aquí, escribe lo siguiente: para configurar el río Colorado al oeste de su confluencia con el Gila, se comenzaban a medir el zigzag de las distancias de uno a otra orilla, tomando los ángulos comprendidos. Para las distancias se hizo uso del micrómetro de Rochón y para los ángulos de la brújula de desbordes. La primera estación se hizo en 1, cuyo punto forma 0 con H, y etcétera, etcétera. Ya estamos hablando en términos de ingeniería. Por supuesto, pues yo no estudié eso, pero, o sea, aquí empezó la configuración. Y en esta otra crónica, el 7 de enero, o sea, una semana después de 1850, señala: conforme a las posiciones astronómicas de la confluencia de los ríos Gila y Colorado y del punto inicial en la costa del Pacífico, se calcularon los azimutes de la línea en uno y otro extremo, para dejar señalado en esta parte un punto de dicha línea o rectificar el que dejó marcado el señor Whitelet, si se encuentra. Y el azimut son los límites que marcan, ¿verdad? Los ángulos y todo ese asunto. El día 8 dice: se continuaron las operaciones del Colorado hasta un poco después que da vuelta cerca de la falda del cerro que le llaman los Yermos Abicuelal. No sé dónde sea ese punto. Y finalmente, enero 11, se comenzó a delinear el croquis de la confluencia de los dos ríos y del curso de estos hasta donde se han hecho operaciones. Enero 16, llegó el teniente López con víveres que habíamos carecido desde el día 1, o sea, tenían 15 días con problemas de alimentación. Pasaron los presidiarios al otro lado del río para irse mañana. Pasé yo también, está hablando José Salazar Ilarregui, por supuesto. Pasé yo también para rectificar el azimut de la señal del señor Whitelet, aunque hacía mucho viento, se tomó en B, con el teodolito, una serie de 8 ángulos entre la señal y la polar a la hora de su mayor digresión occidental. Esto quiere decir que desde el día 28 de diciembre hasta el día 16 de enero estuvieron 17 días haciendo mediciones aquí. Imagínense lo complejo. Los vientos, el aire, falta de alimentación, esperando que lleguen los soldados con víveres, etcétera, etcétera. Y finalmente terminaron construyendo la mojonera 204, que es la que está aquí,
Me imagino que todos ustedes se han tomado una selfie para mostrar que estuvieron allí. ¿No? ¿No se han tomado la selfie? ¿No han visto esta mojonera? Usted sí. Usted sí. De aquí se van, de aquí nos vamos todos en bola. Perfecto. Bueno, quiero terminar por reflexionando. Bueno, esta foto está aquí. Con gusto después se las compartimos a través de los muchachos de Álvaro para que la digitalicen, la coloquen quizá aquí, porque es un libro muy raro de conseguir. Es de 1901, pero la foto es de 1894. Entonces, quiero terminar más diciendo, pues aquí está la mojonera, una foto que me compartió Álvaro, y pues decirle que fue construida de hierro. Y bueno, son elementos que nos muestran que aquí hubo hombres que arriesgaron su vida pues para dejarnos estos elementos de identidad. De 170 y tantos años, pues ahí está, la debemos de conocer y valorar, ¿no? Y bueno, finalmente, pues estos monumentos son elementos de identidad y que nos muestran también nuestra historia y nuestro carácter de fronterizos. Y algo para finalizar que es importante reflexionar. La mojonera 204 se le considera la cuna de San Luis Río Colorado, ya que alrededor de ella en 1917 se estableció en 1 kilómetro cuadrado la colonia agrícola militar por Carlos G. Calles. Ahí hay un error. Carlos G. Calles, aquí están varios documentos de él, y pues es importante conocerla, valorarla, ¿no? Pues con eso yo termino. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Muy amables. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas, comentarios. Nosotros como museo, como dirección, estamos interesados en incitar la participación, así que tenemos 3 souvenirs que vamos a estar regalando las primeras 3 participaciones, que consta de una taza, un rompecabezas y un tequilero. ¿Quién gusta ser la primera persona? No, o sea... Adelante, por favor. Pregunta, comentario. Una pregunta. Como ellos iban viajando a determinado lugar para hacer la mojonera, me imagino que se hacían de los materiales de alrededor ahí para construirla. ¿Cómo estuvo que pusieron esta aquí en San Luis, que es de hierro? Ya traían prefabricadas las mojoneras. Ellos hicieron, por supuesto, como les mencioné, que estuvieron casi 3 semanas aquí en San Luis, pero no es porque estuvieron aquí. Aquí, por eso lo mencioné, lo importante es Ciudad Juárez, o El Paso, como se conocía en ese entonces, el Pacífico y la confluencia del río Colorado y el Gila, porque eran como los límites de punto de inicio, como el centro, y de aquí ibas hasta Ciudad Juárez. Entonces, por eso era muy importante. Ellos ya lo tenían prefabricado, pero también hay que mencionar la participación de las comisiones estadounidenses. Entonces, son monumentos que construyeron las 2 comisiones, y los materiales los proporcionaban las dos comisiones, ¿no? La americana. Por eso estos señores ya habían medido los extranjeros y ellos llegaron y hicieron las mediciones precisamente con los teodolitos para confirmar las mediciones que habían hecho los estadounidenses. Entonces, los soldados que menciono aquí son los que traían los elementos, se llaman soldados presidiales. Ellos son los que traían lo que requerían. Claro que tardaban días en más de llegar de lo previsto. Ya tiene ganado usted a ver, ¿qué le van a regalar aquí? No, pues seguro el tequilero, me imagino. Es una precisión y una pregunta. La primera diapositiva que presentó dice que fue por la doctrina Monroe. Y de hecho, la doctrina Monroe fue la que evitó que se continuara con la invasión a México. Fue el destino manifiesto, la política de destino manifiesto la que hicieron la colonización de Estados Unidos hacia acá, hacia América. Es de la precisión. Sí, gracias. ¿Cuáles fueron los criterios que toman las comisiones para poner esa mojonera? Porque mucha de la división que sí estaba desde el siglo pasado, en 750, en Sonora, cuando se establecieron los primeros presidios, que era la defensa de las instituciones apache hacia acá. Entonces está Naco, está Frontera, está Terrenate,
esa presidio que se estableció desde 1750-60 aquí en Sonora. Entonces, esas mojoneras son pues casi 100 años después de que se establecieron los primeros presidios aquí en Sonora. De hecho, uno de los criterios era el cuidado del río Bravo, que los ingenieros estadounidenses modificaron su cauce para apoderarse de ellos porque estaba del lado mexicano. Entonces, si nos puede decir cuáles fueron los criterios que tomaron las decisiones para con esas delimitaciones como frontera. Sí, miren, aquí está el artículo 5 y ese fue un criterio que se manejó desde un principio. La redacción lo hicieron pues la gente tanto de los Estados Unidos como del gobierno mexicano, que se reunieron en varias ocasiones para redactar los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y en el artículo 5 dice precisamente cuáles van a ser los lineamientos, ¿no? Los criterios que se van a tomar para la delimitación. Posteriormente, como yo lo señalé, se van a juntar las dos comisiones. Estoy hablando de la primera comisión, la de 1849, que es la más importante porque es la que hace la delimitación. La segunda fue más un mejoramiento de las mojoneras y una renumeración. Pero la primera es la más importante. Aquí ha habido algunas controversias porque como la Comisión Mexicana llegó un mes, 2 días después, los estadounidenses ya habían hecho los primeros estudios. En ese mes pues no estuvieron nomás esperando que llegara la Comisión Mexicana, ¿no? Pues, ellos ya habían hecho también algunos avances de misiones topográficas, llegan los mexicanos y nomás ratifican y verifican la numeración que les había pasado a los estadounidenses. Sería interesante, bueno, hacer un análisis más amplio de las memorias, porque también los comisionados americanos hicieron sus propias memorias. Pues son memorias voluminosas que se pueden localizar por internet o básicamente muchas bibliotecas estadounidenses tienen los libros originales, tanto el de Emory, el comisionado Emory, que era el primer estadounidense, y el de Salazar y Larregui. El de Salazar y Larregui está aquí, es la memoria de Salazar y Larregui, que son como 150 páginas. Habría que hacer un análisis de la de Emory junto con la de Larregui para ver qué criterios son. Pero el fundamental es este artículo 5. Allí te establece dónde vas a empezar la línea internacional, dónde va a comenzar. Es que hubo mucho debate porque fue una imposición, no una claro. negociación. Entonces la comisión que llegó en el tiempo realmente no fue a pedir, sino fue a ratificar. A ratificar, sí. Hasta después con los gobiernos revolucionarios hubo un debate muy fuerte sobre hasta dónde llegaban los límites de Estados Unidos y México. Sí, fíjese, ahí algo muy interesante. Siempre ha habido, por eso les menciono que es controvertido y polémico también el tema, porque se partió de un mapa de Juan de Pantoja, que ves hecho en la época de cuando llegaron los primeros españoles al puerto de San Diego. Juan de Pantoja, de hecho, por aquí viene una réplica de ese mapa. No recuerdo qué año es, pero es de como 1600 y feria. Ese fue el punto de partida. De allí se tomó el primer criterio, que a una medición de ese mapa del puerto de San Diego iba a empezar la línea internacional para terminar aquí en la confluencia de los ríos Gilo. Creo que era de Anza. No. Juan de Pantoja es el cartógrafo, nada tiene que ver con Juan de Anza. Anza es 1774 y es una expedición para poblar San Francisco y Los Ángeles. No, este es un mapa de gente que fue no sé si fue con Juan Rodríguez Cabrillo en 1542 o con Sebastián de Vizcaíno en 1596, y ellos hicieron un mapa de San Diego. Y a partir de ese mapa es el que se establece el principal criterio. De allí, de ese mapa, a una altura, iba a empezar la línea internacional. Por eso se citan en San Diego, o sea, no es casual. Se citan porque allí empieza la línea internacional. Sí. ¿Existen todavía todas las mojoneras? Sí, existen todas. Hace como creo que en 2010, un fotógrafo estadounidense fue patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos
hizo un recorrido por todas las mojoneras, las retrató y publicó un libro mucho más grande que este, un poco más grande que esto, con las fotografías de todas las mojoneras al día. Está muy padre ese libro. Sí existen todas las mojoneras y es propiedad de ambos gobiernos y está muy penalizado que personas destruyan esas mojoneras, inclusive que las grafiteen o que le hagan un deterioro, porque es un delito internacional. Aunque las de Tijuana varias veces las han rayado, las han grafiteado, las de Tijuana, porque en donde yo estuve viviendo muchos años allá y me tocó visitarlas en repetidas ocasiones. Pero sí están todas las mojoneras. Pero bueno, será una tarea difícil visitarlas todas, ¿no? Porque están en zonas muy inaccesibles. Mencionó que se enumeraron todas las mojoneras, que la primera empezaba acá en Tijuana. En Tijuana, Y la última estaba acá. en Ciudad Juárez. Sí. Y después Se volteó la renumeración. Exacto. Entonces nuestra mojonera es genuina, el número es genuino, es la 204. Sí, no, sí, bueno, hubo una renumeración y en la segunda comisión, la de ingeniero Jacobo Blanco, le ponen la 204, ¿verdad? Pero sí, claro, que son genuinos y son originales, por supuesto. Por eso se deben preservar y cuidar, porque pues es un ejemplo de nuestro pasado y, claro, sí. ¿Alguien más gusta participar? Yo solamente tengo una duda. El tema, la figura o la forma, ¿tiene algún significado? Son obeliscos, es algo muy común, es muy común para delimitar. El término mojonera o monolito de las mojoneras es muy común en otras partes de la República y que sirven para dividir un pueblo de otro pueblo o un estado de otro estado. O sea, no, esto más es para cuestiones internacionales, es algo que se aplica inclusive de un rancho a otro rancho. Sí, hay veces, sí hacen alguna figura, por supuesto, mucho más pequeña, pero si usted anda en el Estado de México, a veces anda o en Hidalgo, entra de un municipio a otro y ahí está una mojonera, pero por supuesto que nadie las ve, nadie sabe qué significado tiene eso. Y aquí no valoramos que están de ese tamaño, que son mucho más grandes, o sea, que ellas son cosas muy pequeñas. Pero en el Estado de México es muy común que entras de un municipio a otro y hay una pequeña mojonera. Y es para delimitar, pero claro, es simbólico, ¿no? Porque, bueno, aquí pues ahorita ya tenemos un bordo, ¿no? ¿Verdad? Hay una pared, pero en ese entonces simplemente era simbólico para decir, de aquí hasta allá es parte de estos límites de ambos países, ¿no? También dele su taza aquí a la directora para el café. Sí. ¿Alguna otra participación? A mí me gustaría preguntarle sobre el simbolismo, cómo se ha ido transformando el simbolismo, porque, o sea, cómo comenzó el símbolo de las mojoneras y cómo, pues, conforme fue pasando el tiempo, pues fue adquiriendo también un símbolo por el flujo migratorio que tuvimos más intenso entre México y Estados Unidos, como la construcción del parque, y actualmente qué valor se le está dando. Pues usted vive mucho tiempo en Tijuana, pues ahí que está el número 1, me gustaría que se nos pudiera dar esa reflexión. Mira, regularmente ha sido poco el significado, el simbolismo que se le da a las mojoneras. La verdad que regularmente como ciudadanos pasamos por ahí y ni las vemos. En Tijuana hay 4 que son visibles. La que está prácticamente en el aeropuerto de Tijuana, en zona de Otay, está una. Está otra donde haces fila, donde las personas hacen fila para cruzar Estados Unidos, como a 100 metros está una mano derecha. Esa antes, en los 80s, 90s, 2000, podías acceder y verla sin ningún problema, tomarte fotos. Pero la grafiteaban mucho, entonces ya ahorita ya está protegida, ya no puedes entrar a esa. Y la que está muy visible es una que está en el fraccionamiento El Soler, está en el camino que va hacia Playa de Tijuana. Eso está visible, cuando tú, nomás que transitas, como es una vía rápida, pues la ves de reojo.
Te tienes que bajar para poderla apreciar. Y la última, que es la más visitada, es la que les enseñé ahorita, que es la última, la 258. ¿Por qué? Porque se hizo ya una zona allí de convivencia, junto al Parque de la Amistad, donde está Playa de Tijuana, está un faro, está la Mojonera, y se hacen eventos culturales allí. Se hace música, se hace danza, se hace un proyecto que se llama Insight, que es un proyecto arte e instalación de San Diego, que se da en Tijuana. El hombre bala que pasó allí es precisamente por eso. Entonces, en Tijuana, allí sí se ha hecho como un simbolismo del significado de nuestra frontera, pero sobre todo, lo que les mencionaba, este inicio de la hispanidad, o esta defensa de nuestra identidad como mexicanos contra los Estados Unidos, por muchas cuestiones que se han hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Varias disposiciones que atacan la migración, a los migrantes, la muerte de los mismos. Pues va agarrando un simbolismo, pero así yo creo que en esa, por la ubicación, básicamente por la ubicación, y que significa que es la última mojonera, la 258. Entonces, bueno, algo mencionando lo que tú señalabas, pues lo que debemos nosotros es, digamos, como autoridades, como a veces de gente que forma parte de comisiones de patrimonio cultural, pues es promover el respeto y el cuidado de esos lugares, ¿no? Que como mencionaba, pues representan parte de nuestra historia, ¿no? Y sobre todo nuestra condición como ciudadanos fronterizos o comunidades fronterizas. Hablando sobre esto, me parece interesante. ¿No considera que es un poco mucho anacrónico estar celebrando un momento de tipo, más en un mundo en el que se busca derribar las fronteras y más en la California, donde han muerto tantas personas por cruzar una frontera como esta? A mí me figura que es un poco anacrónico esto, andar celebrando estos momentos. Más allá del carácter histórico que sí lo tiene, pero en este momento, esta celebración de cuidado se me hace un poco, está fuera de toda la problemática que estamos viviendo con las migraciones, como en otras partes del mundo las fronteras físicas están desapareciendo, y aquí en vez de hacer eso lo están construyendo más grande para evitar la migración. Entonces, en ese sentido se me hace que sería bueno reflexionar si vale la pena. Sí, no es cuestión de celebrar, no es cuestión de celebrar, no se puede celebrar eso, sino lo que nosotros tenemos que es preservar, cuidar esos elementos como monumentos, que son binacionales, no son de nosotros. No podemos festejar eso. De hecho, allá en una de las partes de la línea, precisamente era una manifestación contra la muerte de cientos de migrantes. Las que vimos allí eran unas cuantas, pero en otra parte cerca del aeropuerto, cuando tú llegas al aeropuerto de Tijuana, había cientos de cruces y cada cruz tenía un nombre. Y la mayoría de las cruces decían desconocido. No podemos celebrar eso. Lo que yo estoy señalando es que ese espacio ha sido precisamente en el de Playa de Tijuana para manifestarnos culturalmente contra esas políticas que ha habido antimigratorias, y no de ahorita, desde hace décadas. Todos los monumentos tienen una connotación política y ideológica muy fuerte. Sí, claro. Hay municipios por el gobierno que, dependiendo de la ideología, van y quitan un monumento y ponen el suyo, pero es curioso que gobiernos pasan ideologías y se mantiene esa división física del país, mientras que en la parte sur del país no hay ninguna, bueno, hay una piedrita porque no toca esa parte allí, no existe esa división. Y allá no creo que se levante cuando una piedra como mojón. Entonces, sí digo, hay un análisis muy fuerte sobre el valor que tengan los documentos. A mí en lo personal se me hace muy anacrónico, les repito, esta idea de los documentos. Más en los jóvenes que
cada vez están más politizados y deben saber el carácter ideológico que tienen de preservar monumentos. Yo vengo de Hermosillo y cuando llegó el gobierno panista, lo primero que fue quitar a Juárez y lo mandó allí. Llegaron y quitaban a otro y así se iban cambiando todos los monumentos. Y nadie en Hermosillo se percataba que un día aparecía un monumento y el otro día desapareció. Entonces digo, a mí sí, esta división, bueno, estoy en contra de todas las fronteras, pero en este sentido, pero bueno. Yo como punto de vista, ¿no? Igual, ahí para interactuar. El tema de como lo comentó, es como delimitar solamente las fronteras, no necesariamente, yo creo que por eso no hay un cerco, ¿no? ni una barrera, ni nada, sino solamente como indicar, aquí empieza otro lugar o otro país. Digo, al final cada país tiene su identidad y tiene sus costumbres, entonces ahí nace la cultura, ¿no? Y la diversidad. Entonces yo pienso que a lo mejor más que verlo como una barrera, es como saber dónde iniciaron, dónde terminan y es delimitar simplemente. Bueno, yo lo veo como ese punto de vista. Perdón si el tono de voz cree que estoy enojado, ¿no? Pero... No. Sí, es que es una perspectiva diferente. Existe bueno, la frontera sería una sociedad de fronteras que conoce en aspecto histórico, en el cual tanto el de allá como el de acá compartimos valores por ser hombres de frontera. Entonces, actualmente, aunque parezca que no somos igual, porque somos de frontera, nos comportamos con los mismos valores, no lo hacen la gente que viene de la costa, de la sierra, no se comportan de la misma manera porque estamos en un espacio geográfico que responde a los intercambios culturales que se trabajan. Pero bueno, no me estoy molesta. No, gracias por sus comentarios, muy valiosos, muy interesantes. Bien, sí, gracias. Adelante. Cuando vi la primera imagen, no recordaba la palabra hasta que puse los sinónimos que se puede reconocer como obelisco. Obelisco, ajá. Entonces, el obelisco pues, data de muchísimos años, por siglos, ¿no? Entonces se le pone un obelisco a una persona muy importante desde un ámbito político, social. Entonces creo que le da el valor pues, de por qué un obelisco, ¿no? Y aparte por ahí pues a lo mejor mi mente, ¿no? Atando cabos, dice astronómico, ¿verdad? Uh-huh. Algo astronómico. Sí. Entonces también podríamos cuestionarnos el por qué está marcándose el cielo, pero no apuntando al cielo. Entonces creo que sí es muy importante, es relevante conservarlo porque es algo histórico, tiene un propósito el cual es cumplir. Entonces pues a lo mejor me extiendo en el pensamiento. No, muy valiosos. También los obeliscos son muy comunes ponerlos en los panteones. Sí, es muy O sea, recuerden que muchas tumbas tienen los obeliscos precisamente por eso, ¿no? Y precisamente, bueno, para eso son este tipo de pláticas, para reflexionar históricamente, ¿no? O sea, estamos en una población fronteriza, tenemos la frontera allí. ¿Y qué representa la frontera? Las mojoneras. Entonces, eso es parte de la plática, ¿no? Muchas gracias por todos sus comentarios, muy amables. Como parte de este evento e inicio de relaciones entre lo que es la Dirección Municipal de Cultura de San Luis Río Colorado, ciudad fronteriza, como lo menciona aquí el licenciado José Gabriel Rivera Delgado, y el Archivo Histórico de Baja California, del Estado de Baja California, que lo tenemos aquí al ladito en Mexicali, queremos hacer un acto de agradecimiento por su presencia, tanto por exponernos este tema, como para iniciar relaciones entre el archivo y lo que es Baja California y Sonora. Aquí la directora presente, Beatriz Arabia Arce, vamos a entregar un libro que conmemora justamente el centenario en 2017, un libro lleno de historia, lleno de la cultura, familias fundadoras, familias que marcaron la historia de San Luis, y es importante que celebremos todo esto. Entonces, también no solo un aplauso para Gabriel, sino para la directora, por favor. Gracias por propiciar este espacio, este museo, que siempre desde el primer momento mostró disponibilidad, lo cual estamos eternamente agradecidos. Y pues gracias por apoyarnos, por promover, y pues encantados.
¿Gustan las palabras o...? Sí, ya nada más para dar cierre al evento, pues agradezco la asistencia de todos ustedes, principalmente porque pues sin ustedes no es posible el evento. De igual forma a Abraham y Álvaro por tener ese ímpetu de convocar, y también tener al maestro Gabriel. Entonces creo que fue muy interesante lo que nos vino a traer desde Mexicali. Como dice Álvaro, esto es el inicio, ¿no?, de lo que vamos a empezar a promover aquí en la Dirección de Cultura Municipal. Y pues una de las intenciones es más que nada llenar de cultura, porque estamos con muchos, hay mucha historia aquí en San Luis, pero realmente pues la tenemos que promover porque si no, no se conoce, ¿no? Entonces, pues fue muy interesante la plática, es algo que totalmente nos identifica como frontera. Entonces esperemos tenerlo nuevamente aquí, y muchas gracias por hacer esta plática muy amena. Y digo, hubo mucha participación y muchas gracias por eso. Esperemos que esto continúe, los seguimos invitando los días martes, todos los martes queremos tener, obviamente estas serían vacaciones, ¿no? La próxima, ¿sí va a haber? ¿El próximo martes? Sí, todavía tendremos. Entonces martes, el jueves Cineclub, esta semana sí se suspende por vacaciones, pero el próximo jueves tenemos Cineclub. Entonces martes y jueves estos chicos están activando el museo, algo que apenas está iniciando, porque realmente el museo, muchas personas en San Luis no lo conocen, pero ahorita ya lo están empezando a conocer, ya les está gustando. Entonces la dinámica de poder promover la cultura a través del museo, de estas pláticas y del cine, pues estará pendiente en nuestro trabajo. Y creo que algo muy importante que quiero destacar en toda la plática, que al final como conclusión, creo yo que es algo que sin buena voluntad no se hubiera llevado a cabo. Como dicen, ¿no? Fueron años de trabajo donde cruzaron en caballo, en carretas, cargando comida. Creo que sin buena voluntad nada de eso hubiera sido posible. Entonces, de eso se trata en este ayuntamiento, que por instrucciones del alcalde César Iván Sandoval Gámez queremos hacer que suceda. Entonces, ese es nuestro eslogan, porque al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Trabajando todos incansablemente para que hacer una buena ciudad de San Luis. Entonces, pues el granito de arena que aportamos cada quien es parte importante, ¿no? De igual forma, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por traernos esta plática tan interesante. Gracias, permiso. Breve anuncio, como publicidad, la siguiente semana toca una conferencia sobre la Fundación de San Luis, impartida por la maestra Gloria Mojardín, que interesantísima, sobre la fundación y sobre el papel del cronista, que es un tema muy importante para debatir, sobre todo por la cuestión de patrimonio, como se estuvo mencionando aquí. Y pues los invitamos aquí a presenciar la conferencia de la maestra Gloria. Gracias por venir a todo el público, los estimamos y los esperamos. Gracias. Abraham.